Capítulo 9. El favor no dicho. Dis respiraba profundamente en la oscuridad del sótano. Cada inhalación era un recordatorio amargo de lo cerca que había estado de ser atrapado. El aire denso y cargado de polvo hacía que el ambiente fuera más opresivo. Pero lo peor era el frío, un frío que no venía del ambiente sino del miedo, ese miedo que se había enredado en su pecho desde que Emily había comenzado a cazarlo. ¿Por qué a mí qué he hecho para merecer esto? Susurró, su voz temblando con la misma intensidad que sus manos. ¿Qué hice mal? No puedo creer lo que esté pasando con esto, es muy confuso. Su respiración era errática, y aunque intentaba calmarse, sabía que estaba perdiendo el control. Un temblor involuntario recorría su cuerpo. Esto es una maldita desgracia, el eco de explosiones resonaba en el exterior, la devastación que Emily desataba era imparable. Parecía casi un juego para ella, un gato jugando con su ratón. Cada explosión parecía más calculada que la anterior, como si estuviera probando las distancias, oliendo su miedo. La risa de Emily flotaba en el aire, como una tormenta anunciándose a lo lejos. Vamos, pequeño ratón, no seas tan aburrido, solo quiero matarte de una vez. Su voz resonó, profunda y juguetona, como si hablara con un niño al que quería aplastar. Siempre es lo mismo. Corren, pero al final, el destino los alcanza o solo desaparecen. Su risa era cruel, cortante, como si ya supiera cuál sería el desenlace. Siempre mueren. Y créeme, será lo más divertido que hagas en tu corta vida, miserable rata. Disc apretó los puños, su cuerpo paralizado entre el deseo de huir y la impotencia. Sus labios temblaban, y se mordió la lengua para no emitir ningún sonido. El miedo no era algo nuevo, pero esto era diferente. Emily no se rendiría. Ella no era el tipo de cazador que pierde a su presa. Si no se movía sería un cabrón, si no encontraba una salida, lo destruiría o me torturaría. Poco a poco, con esa sonrisa sádica que se sentía incluso sin verla. Debo salir de aquí, no quiero que me mate, pensó, sintiendo el peso del tiempo aplastándolo, su reloj corriendo hacia un final inevitable. Se levantó lentamente, su cuerpo agarrotado por la tensión, el pánico arraigado en sus músculos. Sus pies se movieron de manera torpe, como si el suelo debajo de él fuera incierto. Un agujero en la pared le ofrecía una posible salida. Solo unos pasos más, por favor, solo un poco más, se dijo. Pero cuando estaba a punto de escabullirse por el agujero, algo extraño sucedió. Su cuerpo se detuvo, inmóvil. El miedo que había sentido hasta ese momento fue reemplazado por algo mucho peor. Ya no solo estaba paralizado por el terror. Alguien, lo estaba controlando. Su corazón comenzó a latir con fuerza desmedida, su respiración acelerada. Una voz reverberó a su espalda, distorsionada, inhumana. Cada palabra era un susurro cargado de poder oscuro, capaz de congelarle la sangre. ¿De verdad crees que puedes escapar tan fácil? Qué patético o desgracia? La voz era como una cuchilla arrastrándose sobre hielo, afilada y espesa al mismo tiempo. Disc sintió como su cuerpo temblaba, pero no pudo moverse. El sonido de esa voz lo había clavado al suelo. Sus músculos se negaban a obedecerlo, y en su cabeza, una sola palabra retumbaba: peligro. Solo mírame, la orden fue tan suave, pero su cuerpo obedeció sin pensarlo. Giró lentamente, hasta que su mirada encontró la figura en la penumbra. A lo lejos, una sombra se materializó en el rincón oscuro del sótano. Su rostro estaba cubierto de algo más oscuro que la sombra misma, y sus ojos brillaban con un fulgor inquietante, como brasas negras en la oscuridad. Te voy a dar una pequeña oportunidad por lo miserable y lástima que das, dijo la figura, cada palabra cargada de una peligrosa promesa. Pero ya sabes cómo funciona esto, ¿no? Nada es gratis aquí abajo. Disc intentó moverse y intentar escapar o hablar, pero ningún sonido salió de su boca. El miedo se había convertido en desesperación. ¿Por qué no tiene sentido que me ayude si no tengo escapatoria? ¿Quién era este ser que lo había ayudado, y a qué precio? La figura avanzó un poco más, pero su rostro seguía siendo impenetrable, como si la misma oscuridad se moviera con él. No era humano, y sin embargo, había algo familiar en esa presencia, algo profundamente erróneo. Tendremos tiempo para discutir el favor después. Por ahora, solo debes saber que nada de lo que tienes te pertenece. Y cuando llegue el momento, vendré a cobrar lo que me debes. Antes de que Disc pudiera responder, el suelo se abrió bajo sus pies. No fue una caída, fue más como si la realidad se hubiera desintegrado a su alrededor. El sótano desapareció, y él fue tragado por la nada.
Emily aterrizó suavemente frente a las ruinas del sótano. Sus alas negras destellaban con una luz oscura, y su energía chisporroteaba en el aire, cargada de ira contenida. Caminó lentamente hacia la entrada destruida, sus pasos resonando con una confianza absoluta. Sabía que Disc había estado aquí. Lo sentía, no era tonta para no saberlo. El rastro de su energía era inconfundible, pero también algo más había intervenido. Alguien ha decidido interponerse. ¡Qué molestia! No es la primera vez que me sucede estos tipos de cosas, susurró, una sonrisa fría dibujándose en su rostro mientras entrecerraba los ojos. Su tono no era de decepción, sino de diversión perversa. Justo cuando las cosas se ponían interesantes, Emily cerró los ojos, dejando que su rabia burbujeara bajo la superficie, pero no explotó. En su lugar, una calma mortal la invadió. Sabía que el juego había cambiado, pero eso solo hacía que la caza fuera más atractiva. Siempre lo hacen, siempre intervienen, pero no importa, siempre me encargo de limpiar y deshacerme de esos seres inferiores. Un destello de furia cruzó su mirada, pero su sonrisa permaneció intacta. Se pasó una mano por el cabello, con un gesto que era más de frustración que de cuidado. Sus alas se desplegaron con un ligero temblor. Pero no importa, lo encontraré. Siempre los encuentro, no es necesario preocuparme mucho, son escorias que merecen el sufrimiento y la muerte o que desaparezcan de una manera cruel y despiadadamente posible. Susurró con voz maliciosa, casi disfrutando de la situación. Y cuando lo encuentre, me aseguraré de que me divierta mucho más esta vez, quizás utilice su cuerpo, para experimentar y tener un poco de placeres, aunque, sería mi primera vez, no me importa que me lo coma poco a poco, no desperdiciaré ni una gota de sangre o carne que tenga para ofrecerme. Cuando Disc volvió a abrir los ojos, se encontró en un lugar completamente diferente. El dolor en su cuerpo le recordaba que aún seguía vivo, aunque apenas podía creerlo. Se tambaleó al ponerse de pie, el aire pesado llenando sus pulmones con dificultad. El lugar en el que había aterrizado no era mejor que el anterior. Una ciudad desolada, en ruinas, con rastros de destrucción por doquier. Alguien me sacó de ahí, no sé si debería preocuparme, pensó, pero ese pensamiento no le traía consuelo. Sabía que estaba en deuda, pero no sabía con qué o con quién. El favor, susurró. El peso de esas palabras lo aplastó. Lo que sea que este ser quisiera, no iba a ser nada bueno. Eso estaba claro. Tis miró hacia el cielo rojizo con el pentagrama rota, cubierto por una oscuridad perpetua, y suspiró. Había escapado de Emily aunque sería un tiempo mínimo, pero sentía como si estuviera aún más atrapado que antes. Cada paso que daba en este mundo infernal lo alejaba de cualquier posibilidad de volver a casa. ¿Cómo diablos voy a salir de aquí? No puedo más, ¿esto es una tortura o pesadilla? Se preguntó, el sonido de su propia voz perdiéndose en el viento muerto de la ciudad. Y entonces lo sintió. Un zumbido o explosión distante, pero inconfundible. Emily. Sabía que vendría, no tenía que ser obvio para no notarlo, sabía que lo encontraría otra vez. Siempre lo hacía. El pánico se deslizó por su columna, pero esta vez, no se permitiría ceder tan fácil. Con un último vistazo al horizonte, Tis comenzó a caminar rápidamente, cada paso cargado de incertidumbre, sabiendo que su lucha apenas había comenzado. Vaya. Parece que es hora de despedirnos, pero no sin antes dejarles algo para pensar, ¿no? Ríe siniestramente. Recuerden, nada en este mundo es lo que parece, ni siquiera yo. ¿Quién sabe? Tal vez la próxima vez que abran los ojos, las cosas ya no sean como antes. Así que, no se olviden de suscribirse y dar like, humanos. Porque el que no lo hace, bueno, no querrán saber lo que le espera en la oscuridad, ¿verdad? Dejen sus comentarios, quiero saber qué tan afiladas están sus mentes. ¿Podrán resolverlo todo antes de que sea demasiado tarde? La verdadera pregunta es, ¿pueden confiar en lo que ven, o es solo una ilusión más?